marco de la reflexión del trabajo social comunitario, a propósito de tres, digamos, situaciones que estamos viviendo en los últimos años, en los últimos días, perdón, que ya les habíamos anunciado, digamos, en la promoción. Uno, pues el efecto de la pandemia, esto que a lo que nos han invitado, que es el aislamiento físico, donde pareciera que el otro es un peligro, y a propósito también de lo que estamos viviendo con la estigmatización que hacen los medios con lo de la minga indígena. Ya han visto, ¿no? O sea, se les hace sorprendente que hayan lo que denominan los medios aglomeraciones en medio de la pandemia. Lo segundo es el tema del trabajo social comunitario. Tenemos que revisar hasta dónde es algo ingenuo. Yo creo que no es ingenuo que se anuncie el trabajo social comunitario relacionado con acciones de vandalismo, de terrorismo o incluso como castigo. Esta propuesta la realizamos en conjunto con las distintas sedes de la Universidad del Valle, donde se encuentra el programa de trabajo social, el grupo de investigación sujetos a acciones colectivas y estudios de familia y sociedad, que hacen parte de la Escuela de Trabajo Social, y la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales del Valle, AXOValle. Y la idea es proponer, digamos, una reflexión. Usamos agrietar el orden como metáfora, decimos es un poco como construir desde una praxis concreta, es un llamado a la reflexión. Esta expresión la utiliza Katherine Walsh. Nos propone como hacer grietas, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esto de agrietar, no solo el orden, sino agrietar el pensamiento en términos de que no nos asumimos desde la periferia, no desde el margen, sino agrietar desde el centro. Pero a la vez, dice Katherine, es agrietar, pero a la vez también es sembrar, como dos apuestas que nos convocan. Cómo encontrarnos desde las grietas, nos dice, cómo tejer y sembrar desde allí, y cómo nos aseguramos de que las grietas no se cierren. Por eso, en esta lógica de los tres encuentros, creímos que era muy importante contar con la presencia de Francia Márquez y de Isabel Cristina Zuleta. Yo no sé si me permiten la expresión, como agrietadoras y como sembradoras, pero sobre todo como inspiradoras, digamos, para este momento sociopolítico que estamos viviendo. Creo que hay más o menos un consenso, una idea, Francia e Isabel, de que ustedes nos inspiran en muchas de sus acciones. Entonces, sobre todo porque nos invitan a pensar en el tema de lo colectivo, porque nos invitan a pensar que siempre, siempre hay comunidad. Francia todo el tiempo nos dice, soy porque somos. Isabel Cristina nos habla de la defensa de la naturaleza como la defensa de la vida. Entonces, todo el tiempo son unas mujeres inspiradoras, tejedoras, y sobre todo a propósito de el título de estas jornadas, que decidimos llamarlas así, agrietadoras y sembradoras. Bienvenidas Francia, bienvenida Isabel Cristina, Francia Elena, bienvenida Francia, Isabel Cristina a estas jornadas. Voy a darle la palabra al profesor Víctor Mario, que es el director de la escuela, y ahorita pues haría una presentación ya de un poco del perfil de cada una de ustedes. Entonces, profe Víctor, le doy la palabra. Buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestras invitadas por haber aceptado su participación en este evento, que ha sido promovido por grupos de investigación, secciones y el programa académico de trabajo social, sede Cali y sedes regionales. Esta es una profesión, disciplina que está implicada en procesos de intervención colectiva, indudablemente, porque existe la creencia generalizada de que la participación en una sociedad es política o ciudadana, y muy poco se habla de la participación social y comunitaria, que es la base para la reconstrucción de los tejidos sociales. En una sociedad atravesada por los conflictos que estamos viviendo, particularmente nuestra profesión tiene mucho que contribuir en el proceso de paz.
y tiene que contribuir en la construcción del proceso de paz, porque es una profesión que defiende la vida y que defiende el mejoramiento y trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y si es una profesión que defiende la vida y está implicada en trabajar por la transformación de las condiciones de calidad de vida de la población, tiene que comprometerse con la paz. Porque hablar de paz significa, en primer lugar, defensa de la vida. En segundo lugar, significa el ejercicio de la no violencia. Y en tercer lugar, significa que transformemos creadoramente los conflictos mediante la negociación, la mediación, la conciliación y la reconciliación. En todos estos procesos tienen que estar presentes nuestros colegas profesionales y tienen que estar implicados nuestros estudiantes en una coyuntura tan importante para el país como es seguir trabajando en esta esperanza que todos alimentamos y que todos potenciamos, en el sentido de que esta sociedad logre transitar por senderos de paz. Nuevamente, mi reconocimiento y mis gracias para las panelistas invitadas en el día de hoy. Hasta pronto. Muchas gracias, profe Víctor. Continuamos con un video que queremos proyectar de 5 minutos, en donde brevemente explicamos también el contexto, pero también un poco cómo nos pensamos el trabajo social comunitario. Entonces, Fernando, si nos puedes ayudar allí con la transmisión del video.
Muy bien, muchas gracias, Fernando, por el apoyo técnico allí. Yo creo que ya, digamos, con esta entrada y ubicando un poco de qué tratan estas jornadas y esta apertura, si ustedes ven ahí una lógica, la lógica de hoy nos implica un poco a pensarnos desde lo que se produce en la organización comunitaria, desde lo que se enfrenta, desde lo que se vive día a día y en todos los sentidos, aunque sobre todo Isabel Cristina y Francia queremos es celebrar la vida, digamos, antes que nada, celebrar la vida y pues agradecer mucho que ustedes están acá. Entonces vamos a dar apertura al conversatorio que va a ser moderado por la profesora Albanubia Rodríguez. La profesora pues fue profesora de la escuela, es antropóloga, ha hecho parte, es parte del grupo de sujetos y acciones colectivas y ha sido directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad. Y pues nos acompañan, ya les habíamos indicado, Francelena Márquez, ella es abogada, es activista colombiana, pues yo creo que no necesitan presentación estas dos mujeres, pero pues la hacemos. Es una activista colombiana de derechos humanos, nacida en Suárez, Cauca, ha sido candidata a la circunscripción especial para comunidades negras en Cámara de Representantes y en la actualidad ha postulado su nombre como candidata a la presidencia para las elecciones del 2022. Se ha destacado por su lucha en contra del extractivismo. En 2018 ganó el premio Goldman al medio ambiente, lo que se conoce como el premio Nobel, digamos, medioambiental. Cuando se refiere a su territorio, señala como los afrodescendientes, abro comillas, hemos estado ahí desde 1636. Aprendimos a sembrar y a hacer minería para liberarnos y construir comunidad. En la actualidad es presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Isabel Cristina Zuleta es socióloga, es activista ambientalista popular colombiana, amante de los ríos, me gusta mucho esa descripción, es integrante y vocera del movimiento Ríos Vivos, hace parte de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua afectadas por la hidroeléctrica, por Hidroituango. En 2018 recibió el Premio Nacional a la Defensa de Derechos Humanos. Ha llamado la atención sobre la relación entre el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, el conflicto armado y la violencia sociopolítica en la zona. En los últimos días, seguramente algunos de ustedes saben, y si no, pues importante que se enteren, ha cuestionado el papel que debe jugar la ética en la academia frente a los diversos contratos, digamos, que a veces este modelo nos impone. Entonces, con esta apertura, profe Albanubia, le cedo la palabra. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todas, todos y todes. Un gusto estar hoy nuevamente con Francia y con Isabel Cristina. Es para mí realmente un gusto, un honor poder hoy volver a conversar con ustedes a propósito del objetivo que nos convoca, la conmemoración del Día del Trabajo Social, con un énfasis muy significativo en el trabajo comunitario. Muchas gracias nuevamente, todos nuestros agradecimientos y nuestro reconocimiento a sus liderazgos y también a su trabajo por la construcción de una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad incluyente. Muchísimas gracias, como ya lo decía Claudia, pues vamos a hacer un conversatorio, si ustedes están de acuerdo. Yo voy a ir presentando unos ejes, unas preguntas y podemos a partir de allí ir conversando con las dos. En primer lugar, entonces nos parece muy importante que cada una de ustedes pudiera presentar su experiencia sobre la defensa del territorio. Entonces, no sé si quieren iniciar Francia o Isabel Cristina. Que arranque Isabel mientras alcanzo a llegar a mi casa. Muy bien, Francia. Entonces, Isabel, un gusto escucharte nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y celebrando con ustedes este día tan especial de los trabajadores y trabajadoras sociales, repudiando la estigmatización que sufrimos algunas profesiones. También la mía ha sido en muchas ocasiones estigmatizada, señalada y nos ha tocado padecer a los sociólogos y sociólogas
En muchas ocasiones en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, situaciones de seguimiento, de persecución por el hecho de ser sociólogos, así todos seamos distintos, todos tomemos rumbos tan diferentes, pero bueno, hay claramente una intencionalidad de que el trabajo disidente que hagamos no tenga eco, de que esa labor que intentamos realizar de fortalecimiento comunitario en algunos casos, precisamente para contrarrestar las esperanzas de autonomía, no tenga eco y eso se da vía al desprestigio. Bueno, la experiencia es como un montón de años, uno como la resume, a veces es difícil decir como qué de la experiencia destacaría más o qué menos, pero bueno, es una experiencia de reconocimiento del territorio. Uno a veces ve con unos ojos distintos el territorio que le rodea, no ve las problemáticas, ve a sus amigos, ve lo bonito, ve su familia, pero cuando ya se le vienen encima situaciones tan adversas, tan difíciles como es la violencia, como es el conflicto armado, la violencia sociopolítica y como lo es un megaproyecto minero energético como lo es Hidroituango, pues le toca salir también a enfrentar estas situaciones. Yo creo que el movimiento surge para tratar de no ser desplazados nuevamente. El primer objetivo que nosotros nos trazamos hace muchos años ya fue la permanencia en el territorio, porque la mayoría somos desplazados por el conflicto, víctimas del conflicto armado, de múltiples hechos victimizantes en varias ocasiones, distintas familias, de minas antipersonales, de familiares desaparecidos. Y bueno, nosotros dijimos, viene un proyecto que empezó con desalojos forzosos, que empezó a sacar la gente y que los mecanismos, el helicóptero, el quemar las viviendas, el destruir los implementos de la pesca, del barequeo, eran los mismos mecanismos que han utilizado históricamente los grupos armados, en esta ocasión validados por el supuesto desarrollo, en esta ocasión validados por unas normas, por unas leyes, legalizando el despojo, legalizando la expropiación de los territorios y eso con todo el discurso pues de que todo iba a cambiar en el territorio y que todos íbamos a estar mejor a partir de este megaproyecto minero energético que es Hidroituango. Cuando empieza a ocurrir eso, lo que intento hacer en compañía de un campesino con el que conformamos el movimiento fue organizarnos, empezar a recorrer el territorio, empezar a decir qué podíamos hacer, dónde hacer denuncias. Y después de eso, pues nos dimos cuenta que lo que ocurría realmente era que no existíamos. Nosotros no existimos para los grandes poderosos, así lo trazaban en sus estudios también realizados por la academia, estudios en los que contribuyeron muchos sociólogos, sociólogas, trabajadores sociales, antropólogos y de las áreas de las ciencias sociales, lamentablemente al servicio de estas empresas. Y en esos estudios desaparecimos. Entonces aparecía como que en el cañón no quedaba gente, que la mayoría de la gente había salido por las masacres, más de 110 que hemos logrado documentar, y por todo el fenómeno de violencia que había habido en el territorio, del asesinato de líderes, y que no había, dicen los mismos estudios, que no había posibilidad de que allí nadie se opusiera, de que allí nadie reclamara sus derechos y que nadie dijera algo en relación a lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, porque ya sabían que los daños eran inmensos y que podían existir pues grupos de personas que disintieran de lo que se estaba diseñando para el proyecto, para el territorio, a favor del proyecto hidroeléctrico, que no era del interés de las comunidades. A nosotros nunca nos consultaron, nosotros conocimos este mal llamado desarrollo ya con una retroexcavadora encima, con un desalojo, con la migración de especies, con la dinamita, con
La dinamita que para nosotros se asemejaba a los bombardeos, a las explosiones de la violencia, pues era el factor que ellos decían de desarrollo en la apertura de vías, de túneles y de toda esta construcción. Y empezamos a entender que la otra reivindicación era la existencia. Entonces, en esta experiencia nos hemos dedicado a existir, a que entiendan que así hay gente humilde, gente que no sabe leer y escribir, gente del bosque, gente del río, pues existe. Y además que tiene unos derechos. Y que dentro de esos derechos reivindicamos el derecho a la existencia. Y que ese derecho a la existencia y a la dignidad y al respeto se trace como una política que impida que los territorios sean arrasados cuando hay poblaciones allí que están hablando y que están diciendo lo que está ocurriendo. Y este derecho se relacionó mucho con el derecho al duelo, que nosotros no lo conocíamos, no sabíamos que teníamos derecho al duelo. Cuando empezamos a ver que no solo destruían pues la montaña, el río, sino que las retroexcavadoras arrasaban los sitios de memoria, los sitios en donde las mujeres que han perdido sus hijos o que los tienen desaparecidos hacían íconos religiosos, sin ningún tipo de respeto por la muerte, sin ningún tipo de respeto por los familiares. Cuando el primer campamento de PM se construyó sobre una gran fosa común, empezamos a entender que no solo estábamos en riesgo los vivos, sino los muertos, que no solo estaba en riesgo nuestro presente, sino el pasado, y que el pasado sostiene el futuro. Entonces el movimiento amplía la perspectiva inicial del tema de desalojos, de los temas ambientales, y empieza a tener una dinámica, sobre todo desde las mujeres, de mucha profundidad espiritual, del respeto que necesitábamos exigir por los desaparecidos, por las fosas comunes, por los sitios de memoria. Eso hace que lleguen otro tipo de personas, ya no solo las afectadas de manera directa por las actividades del barequeo, de la pesca, sino además otras víctimas que querían proteger esos sitios y que estaban buscando a sus seres queridos. Y en toda esta experiencia pues siempre nos sentimos como que no cabíamos en los lugares tradicionalmente asignados, en los lugares, en los espacios de reivindicación de derechos humanos, pues siempre nos estaban diciendo que nosotros hablábamos mucho de los animales, de los árboles, del río, de la biodiversidad, entonces que teníamos que irnos como para los lugares de los ambientalistas. Y también nos ocurría lo mismo cuando estábamos en los lugares de ambientalistas, que nos decían, no, pero es que ustedes hablan de muertos, de desaparecidos, de masacres, de minas antipersonales, eso es del lado de los derechos humanos. Y el movimiento pues ha logrado integrar una vida que carga todo ese dolor, que carga el territorio, pero además como los no humanos también hacen parte de nuestra vida, y todo lo que nos rodea también tiene derechos. Yo dejaría por ahí en breve para contar nuestra experiencia, decirles que finalmente que siempre nos dijeron que PM era un monstruo, sabemos que es un monstruo, siempre nos dijeron que no podíamos tener ningún tipo de esperanza, que no les importaba nada, que podían acabar con nosotros en el momento en que lo decidieran. Y nosotros seguimos con esperanza porque creemos que la esperanza es la posibilidad de articularnos, de juntarnos y de que se reconozca la existencia, la dignidad y que se respete a las comunidades. Muchas gracias, Isabel Cristina. Entonces escuchamos a Francia. Francia. Hola. En otro contexto. Sí. Bueno, yo creo que a Isabel y a mí nos une colectivamente el río Cauca, que nace en el macizo colombiano, pero empieza a morir con la salvajina, y hoy precisamente estamos viendo
imágenes que les puedo compartir de lo que está pasando con esta represa hoy, que el embalse se ha secado de manera tremenda a tal punto que las comunidades han quedado aisladas ahora mismo, ¿sí? De hecho, mañana vamos a ir para poder evidenciar toda esta matanza tan horrible y toda esta destrucción tan terrible y las situaciones en las que se está condenando a las comunidades a vivir esta barbarie en nombre del desarrollo, ¿sí? Yo creo que el río Cauca nace en el macizo y empieza a morir agonizar con la salvajina y muere realmente con Hidroituango. Entonces, de alguna manera tenemos una historia que nos atraviesa, una historia en común, una historia de despojo, una historia de empobrecimiento en nombre del desarrollo, en nombre de la erradicación de la pobreza. Nos han condenado a la miseria y a vivir en la violencia. Entonces hay una historia ahí en común que tenemos, que tristemente pues daña la vida todos los días nos daña y todos los días también nos pone en la actitud de la resistencia, ¿sí? Que a veces no nos permite construir y hacer nuestra vida comunitaria, en tanto a veces nos coloca a estar en función de todo el tiempo estarnos defendiendo de la muerte, de la política de muerte. Yo creo que esa es la lucha en la que yo he crecido, una lucha que no empezó conmigo, una lucha que empezó con mis ancestros, con mis ancestras, y una lucha que por supuesto la comunidad ha llevado a cuestas sobre la espalda, hombres y mujeres en esta región del suroccidente colombiano y pues ha sido una lucha que nos ha tocado también asumirla y en la cual crecimos, nosotros nacimos y ahí estamos. ¿Sí? Yo creo que las voces de los mayores y las mayoras de contarnos lo que significó Salvajina, ¿sí? Ha sido una situación de mucha tristeza, pero también nos ha llenado de fuerzas para intentar hacer cambios necesarios y que eso no siga pasando. Y es así como me vinculé en el proceso de no desviación del río Ovejas a la represa Salvajina, desde el 85 que empezó ese proceso y bueno, hemos tenido todas las apuestas de despojo territorial promovidas por la institucionalidad y acompañadas con el conflicto armado y la violencia que se impone sobre la vida de las comunidades que resisten y que proponen unas alternativas al desarrollo diferentes a ese sistema que mata al territorio que hemos concebido como espacio de vida. Entonces creo que pues hemos empezado a hacer un proceso que ha significado pues para muchos de nosotros hasta reafirmar nuestra identidad, ha implicado hacer un proceso de autodeterminación como pueblos, ha implicado pues unas disputas territoriales muy fuertes que tristemente han puesto muertos en nuestros territorios y que ha significado pues también pérdida de mucha biodiversidad, de las relaciones y esos tejidos culturales y sociales que teníamos en comunidad, y ha habido un fraccionamiento organizativo, comunitario y social y bueno, en esa política de la muerte que se impone en territorios específicos, pero que se impone a nivel global, había una fractura sobre el valor de la vida, y esa fractura sobre el valor de la vida hace que hoy se asesinen defensoras del medio ambiente, que Colombia sea uno de esos países donde más nos cueste la vida defender la casa grande, defender la vida misma.
Entonces creo que pues eso es lo que yo soy, eso es lo que he hecho, soy parte de esa lucha colectiva que como pueblos hemos hecho y nada, aquí siempre aprendiendo, desaprendiendo también, siempre pensando en estrategias de cómo autocuidarnos, de cómo defendernos del opresor, defendernos de esa política que arrasa con la vida todos los días, y en eso también a veces se olvida el vivir, ¿no? El vivir la vida en la cotidianidad. Pero bueno, nos toca hacerlo porque si no enfrentamos esas situaciones, pues será cada vez peor, porque la codicia y la avaricia por la acumulación no cesan ni paran. Y todos los días se expresa en leyes que matan, se expresan en acciones que destierra, se expresa en la acción política del Estado que deslegitima la lucha de los pueblos, que les condena a vivir en la miseria y que los estigmatiza, ¿sí? A propósito de la minga étnica, popular y comunitaria que ahora alza la voz, y hemos visto cómo lo que se ha venido haciendo por parte del establecimiento, por parte del Estado, por parte de los medios de comunicación, es criminalizar la protesta, criminalizar la minga, señalarle, estigmatizarle, buscar de la manera que sea, colocar lenguajes que hacen daño y lenguajes que tristemente se traducen en muerte en los territorios, ¿sí? Porque un mensaje mal enviado termina como los mensajes que mandaba el señor Uribe, ¿sí? Sobre la minga, esos ojos con la minga, pues se traducen en muerte, y tristemente eso es lo que está pasando. Ayer, antier, acabaron de asesinar a un exgobernador y a su esposa en mi propia casa, en mi propio municipio. Y entonces todos los días estamos en eso de atender la muerte, todos los días estamos en eso de denunciar, pero no, ya casi no tenemos ni tiempo para soñar y para pensar en la vida, y en eso nos han colocado. Yo creo que el gran desafío es cómo enfrentar eso y no dejarnos ganar de esa política de muerte que todos los días hace que no soñemos y que tengamos miedo y que no nos atrevamos a desafiar y a hacer esa frisura o a romper, como ustedes estaban diciendo cuando iniciaron, ¿no? Creo que hay que hacer el hueco a la roca, hay que empezar a socavar para hacer el cambio que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, Isabel Cristina y Francia. Muy interesante y lo que ustedes han planteado con relación a sus experiencias, especialmente cómo las une, las atraviesa el río Cauca, que nace en el macizo y muere en la Salvajina y en Hidroituango. Las atraviesa también una historia de conflictos, de violencias, de muertes, de duelos, pero también de resistencias y fuerza para intentar hacer cambios. Unos cambios, unas fuerzas, unos liderazgos que nos invitan también a contribuir a esos cambios. Cambios a esas historias impuestas al nombre del desarrollo. También invitamos a todos, todas y todos los participantes que vayan haciendo preguntas por el chat. Intentamos un conversatorio con Isabel Cristina y con Francia. Siguiendo entonces, dentro de las preguntas que tenemos preparadas, bueno, tengo un poco de dificultad con el video. Siguiendo con esas preguntas que tenemos preparadas y mientras alistamos las de los asistentes, Francia, Isabel Cristina, nos gustaría conversar con ustedes sobre
el trabajo con las comunidades, en los territorios, ese trabajo que ustedes han hecho, cómo las interpela en sus vidas personales, en sus relaciones familiares, en sus afectos, en sus vínculos. También, si quieres iniciar, Isabel Cristina, bienvenida. No, está muy bien, como ustedes prefieran. Como ustedes lo determinen, estaría muy bien. Bueno, yo creo que no son dos cosas aisladas, porque la comunidad es la misma familia, son mis mismos vínculos, el territorio en donde nací, en donde crecí, del cual intentaron arrancarme, pero volví, pero regresé. Entonces creo que ese trabajo comunitario es mi vínculo de vida, no es aparte de mi proceso de vida. Así gran parte pues de mi familia no acepte mi condición de activista, mi postura política en relación al proyecto, al territorio. Eso no quiere decir que esos vínculos no existen, esas diferencias en la familia sobre la elección de vida, como lo decía Francia ahorita, que nos consume también, porque no nos deja casi espacio a una cotidianidad más tranquila, una cotidianidad más normal, dijéramos, porque estamos atendiendo situaciones todo el tiempo. Es agotador, es desgastante, la familia se preocupa muchísimo por los ataques, por los riesgos a los que uno se ve sometido en esta opción de vida que eligió, pero yo creo que no son dos cosas distintas, que los vínculos son muy estrechos y que el trabajo social y comunitario es precisamente pensando en la familia, en esa familia extensa, que no es necesariamente el núcleo familiar, sino que es esa familia de donde yo vengo, de esa familia de los abuelos, de las abuelas, es ese reconocimiento también de una extensión de la familia que quizás se ha perdido en esta ruptura de nuestra cultura, cuando nos dijeron que ya éramos solo un tipo de familia nuclear. En Antioquia sostenemos unos lazos familiares de grandes familias. La mayoría de las abuelas son las que realmente lideran las familias, y esas familias extensas, pues lo que yo siento en el trabajo comunitario es que se extiende a todo el movimiento. Nosotros nos llamamos la familia Ríos Vivos internamente, pues como cariño, y cada una de las asociaciones adquiere esa connotación de la familia a la que pertenecemos, esa familia elegida, esa familia escogida, de los que vemos y aspiramos a un país distinto. Gracias, Isabel Cristina. Francia. Bueno, yo creo que para mí el haberme vinculado tan joven al activismo desde muy pequeña, inicialmente desde lo cultural, lo artístico, el arte, el teatro, la danza, el canto, y después pues activismo puro y duro, como decimos, pues también siempre me ha llevado a entender que pues que somos parte de una lucha colectiva que se hace en comunidad. ¿Sí? Gran parte de mi familia, mi mamá es partera, mi abuelo pues era un sabedor, y yo creo que yo soy parte de una familia que he heredado el liderazgo familiar. ¿Sí? Y por supuesto tengo mis hermanos, muchos no, algunos son muy activos en estas mismas reivindicaciones, otros no, otros pues simplemente no asumen. Sin embargo, eso no significa que
que cuando hay que hacer algo en colectivo no, no lo asuman. Creo que eso es la virtud y como decía Isabel, de entender que estos procesos son parte del hacer comunitario, ¿sí? Entonces, más vale a mí la comunidad, ¿sí? Las mujeres de la comunidad me involucraron en esta lucha a partir de lo que ellas venían realizando, ¿sí? Y bueno, en esos sentires yo creo que hemos llorado entre comunidad, hemos también tenido momentos de mucha alegría, momentos de mucho dolor y de muchas tristezas, pero nos hemos acompañado. Y yo creo que el tener una familia extensa, con un sentido de comunidad, hace que uno no se sienta solo en la lucha. Sin embargo, pues yo salí desplazada de mi territorio, ¿no? Hace varios años, y eso pues significó llegar a una ciudad donde la colectividad, lo comunitario es difícil porque hasta las relaciones cotidianas para pedirle un favor a alguien en la ciudad pues es más complicado, ¿sí? En cambio en el campo, pues donde yo me crié, pues la gente asume las cosas de manera colectiva, para resolver las cosas de las familias en lo cotidiano y de la misma forma para resolver situaciones en términos del liderazgo colectivo. Cuando vine a la ciudad yo me sentí un poco sola, vacía, porque pues dejé todo, dejé mi casa, dejé mi familia, dejé a las mujeres con las que trabajaba, con las que caminaba, pero desde la distancia hemos mantenido como ese lazo, ese vínculo, y esos sentires de acompañarnos en la distancia, y yo creo que hemos ido avanzando ahí. Creo que eso nos ha ayudado bastante. También hemos tenido momentos en que, por ejemplo, en la comunidad nuestra, cuando han llegado estas empresas, pues le venden a la gente la ilusión del desarrollo todavía, y pues hemos tenido muchas confrontaciones internas, ¿sí? Por esa situación, porque hay distintos puntos de vista, la gente tiene necesidades reales, de necesidades básicas insatisfechas, y esta gente llega a jugar con la necesidad de la gente, y ahí pues varios liderazgos han caído en la trampa, y eso ha significado que han habido discusiones, que han habido posturas diferentes, disgustos, y también han existido, porque no puedo decir la cosa que no es así, también han existido fraccionamientos familiares y comunitarios, y digamos que la violencia nos ha golpeado por todos lados. No solamente es que amenazan a un líder, sino que también la violencia ha afectado nuestra comunidad y ha fraccionado de tal manera que el tejido organizativo y social se ha visto impactado fuertemente. Nosotros llevamos un liderazgo casi de 20 años en una lucha por no dejarnos sacar del territorio, por enfrentar la minería, y eso también genera un desgaste de los liderazgos. Algunas personas han fallecido ya, otras se han enfermado, y eso también, digamos, ha habido un debilitamiento organizativo, pero también un relevo generacional de ver pues jóvenes que hoy ya asumen también su liderazgo y han ido como la voz se ha ido pasando de cuerpo en cuerpo, por así decirlo, y bueno, como que esos mandatos comunitarios se han ido trasladando de una familia a otra, y eso hemos sido. Creo que somos una familia y pasa de todo, pasan disgustos, pasan enojos, pasan peleas. Lo único que no puede pasar es que nos matemos entre nosotros y nosotras por tener puntos de vista distintos, pero hay esas confrontaciones al interior de la comunidad y las hemos tenido, y posturas distintas, por ejemplo, en términos de la minería ilegal,
Hemos tenido pues familias que ven, sí, y ven en la minería con la retroexcavadora una posibilidad para resolver el día a día de las situaciones de precariedad en la que el Estado nos ha colocado. Y bueno, esas familias a veces se ven confrontadas con otras familias que dicen, no, no vamos a dejar de destruir el territorio, tenemos que cuidar el territorio, o con líderes que dicen, no señora, aquí no vamos a dejar hacer esa minería, y eso pues ha tenido esas tensiones ahí, pero que entendemos que es parte del juego propiciado por quienes tienen intereses de despojarnos, y pues nuestra comunidad no ha sido la excepción de eso. Hemos tenido todo eso, hemos tenido cooptación de líderes, hemos tenido a líderes amenazados, hemos tenido líderes que les ha tocado salir desterrados del territorio, hemos tenido de todo, ¿sí? Pero ahí resistimos en medio de toda esa diferencia y en medio de todas esas dificultades, ahí resistimos desde donde podemos. Personalmente a mí a veces esas cosas me afectan mucho porque soy muy emocional, y bueno, la institucionalidad sabe cómo juega. Sí, yo sé que el Estado hace su juego en favor de su política de muerte, y cuando uno entre en el juego, intente empatar, pues nos cambian las reglas del juego. Entonces, a veces las confrontaciones son en términos de las amenazas directas que nos llegan por parte de grupos armados, o a veces las situaciones acontecen por la cooptación de los liderazgos sociales, o a veces por la estigmatización hacia los liderazgos que se mantienen con una postura, o a veces el bloqueo por parte de las mismas instituciones, y sobre todo en mi caso particular de ser mujeres, la institucionalidad me ha bloqueado colocándome a otras mujeres de frente con posturas muy complejas para que no podamos avanzar, ¿sí? Entonces hemos tenido todo eso, pero en medio de eso también la alegría y las posibilidades de sonreír y las posibilidades de tejer y las posibilidades de cuidar la vida en el día a día. Y bueno, en medio de todo eso sonreímos y nos levantamos, y cuando caemos nos paramos y seguimos caminando. Yo creo que eso hemos sido. Muchísimas gracias. De estas intervenciones, fundamental destacar frases fundamentales a propósito del objetivo que nos convoca. La comunidad es la familia, es el vínculo de vida, pese a los desacuerdos, a los conflictos con la militancia. El trabajo social y comunitario es pensar la familia extensa, la familia ríos vivos. La familia es parte de la lucha colectiva. Las mujeres de la comunidad me involucraron. Muy importantes esos relevos generacionales que hoy se construyen con los jóvenes, pese a las relaciones de conflicto, a las relaciones complejas entre los distintos integrantes de la comunidad, se tejen risas, se tejen sueños y se tejen construcciones de nuevos futuros. Saludamos en este momento a todos los participantes que tenemos hoy en este importante evento. Quienes se conectan desde Argentina, desde Venezuela, desde Colombia, desde distintos lugares, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a darle paso a dos preguntas de nuestros participantes, Isabel Cristina y Francia. Camilo Rojas pregunta, ¿qué estrategias se proponen ustedes para seguir motivando el ejercicio de la memoria? También se preguntan, ¿qué tan complejo ha sido desarrollar procesos de intervención con las comunidades? ¿Y qué procesos de trabajo comunitario pueden aportar a vencer la institución de esa política de muerte?
Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes en los distintos lugares desde donde nos acompañan hoy. Les dejo nuevamente la palabra a Isabel Cristina y Francia. Profe, ¿me puede volver a leer la pregunta que me perdí? Claro que sí. Le habíamos dado paso a 3 preguntas. Uno, ¿qué tan complejo ha sido desarrollar procesos de intervención con las comunidades? ¿Cómo los procesos de trabajo comunitario pueden aportar a vencer la institución de la política de muerte? ¿Y qué estrategias propondrían para seguir motivando el ejercicio de la memoria? Bueno, pues yo creo que en mi caso particular, yo no he hecho proceso de intervención comunitaria, que es más una lógica del que viene de afuera, y del que interviene algo para transformarlo, pero que se distancia de ese algo. Hacer parte de es la manera como nosotros consideramos que se pueden dar las transformaciones, no como ese sujeto que observa e interviene el objeto a transformar. Y cuando se observan las comunidades de esa manera, realmente poco se transforma, se entra y se sale y puede salir más transformado el sujeto que quiere intervenir que realmente las comunidades. En la transformación comunitaria hay que participar, pertenecer, hacer procesos de largo alcance, hacer procesos que busquen el sentido de lo colectivo, que busquen esa unidad, pero difícilmente procesos cortos que entran y salen logran transformaciones de largo plazo. Realmente ha sido muy difícil el proceso comunitario, sobre todo porque nosotros estamos muy aislados los unos de los otros por diferentes factores. Lamentablemente esta centralidad, este diseño de dependencias de la ciudad hace que desconectaron el cañón, el occidente del departamento de Antioquia. Cuando entra el río Cauca al departamento de Antioquia en el suroeste, atraviesa un pedacito del suroeste, sale al occidente. El suroeste, una región de muchos ricos del departamento, está conectada con el occidente por el tema del puente de occidente, de la tradición, de lo que es Santa Fe de Antioquia y del turismo. Pero el occidente está completamente desconectado del norte de Antioquia, que ya es el cañón profundo que llamamos. Ya después de que sale el occidente se profundiza el cañón y entra al norte de Antioquia, una región empobrecida que no hay acceso, sino los que les llamamos balseros, los que sabían, porque ya no, porque es un embalse y es muy peligroso estar ahí con ese montón de material vegetal tan contaminado. Pero los balseros tradicionales tenían la capacidad y la posibilidad de navegar el río en unos grandes troncos que se llaman balsos, de un árbol con el mismo nombre. Pero eso es solo el conocimiento ancestral lo permitía, no cualquier persona podía transitar de una subregión a la otra vía el cañón. Había que salir a la ciudad y volver a ingresar. Y esto mismo nos pasa con el norte. No hay manera de conectar el norte con el Bajo Cauca, excepto por el Aro y excepto por montañas que lamentablemente han minado, y hay que salir a la centralidad, a la vía principal hacia la costa y volver a bajar al Bajo Cauca. Todo un territorio desconectado y toda una cultura desconectada como es la cultura cañonera. Entonces, lo primero es que la gran complejidad es entender la intencionalidad de separarnos con esas distancias creadas, pero también de separarnos a través del conflicto, porque nosotros, particularmente la gente del norte y muy especialmente la gente de Ituango, nos daba miedo ir al occidente, porque solo al ver nuestra cédula nos decían guerrilleros. Y nos daba miedo la gente del occidente y del Bajo Cauca
porque se les estigmatizó por ser de ese territorio y se les decía paramilitares. Y así ocurría con toda la gente, así no tuviéramos nada que ver con esas dinámicas del conflicto, se nos ha señalado y se nos estigmatizaba de tal manera que solo con ver la cédula entonces ya éramos una cosa o la otra y teníamos esa desconfianza creada. Algo que ha generado de manera muy bella el movimiento es recuperar esas confianzas, recuperar la confianza en la gente del cañón, ese saber ancestral sobre el cañón, sobre el caminar en roca, sobre los balseros, sobre esas dinámicas que existían antes y que se han venido perdiendo después de la colonia. Y sobre todo recuperar esa confianza y esa cohesión entre la gente del Bajo Cauca, la gente del norte y la gente del occidente. Comprender esa cultura, lo que comemos, lo que nos gusta, el baile, para poder hacer nuestras jornadas de movilización, para entender que el encuentro es una fiesta, no es una tormenta, no es un sacrificio, salir a marchar o tener los plantones y los bloqueos de la obra realmente hasta el momento en el que llega el ESMAD, hasta el momento en el que llega la represión, era una fiesta colectiva de recuperar saberes, de bailar, de trovar, de hacer las consignas que rimen, de hacer canciones, y eso era maravilloso. Empezó la violencia, empezaron a asesinar a algunos líderes y ya se volvió el espacio de encuentro, se volvió un espacio de temor también. Se volvió, transformaron esa alegría del reencuentro de tantos años separados por esas dinámicas, también se volvió un espacio muy difícil de realizar, sobre todo pues ahora que todo está inundado y que el embalse es privatizado, que no nos permiten navegar por ahí con las balsas que construyen los compañeros, que es muy difícil, que hay mucho control, eh, pero que al reconocernos vamos encontrando salidas a esas dificultades. Yo creo que la memoria colectiva es una construcción permanente, es una construcción que se anima a partir de lo que entendemos que puede generar esa construcción, de las transformaciones que en nuestra vida se dan a partir de generar esa reconstrucción. Cuando nosotros empezamos a hacer eventos de memoria, eventos de duelo, eventos sí para reunirnos a llorar, que no eran públicos sino privados, muy nuestros, y otros más públicos, más políticos, entendimos lo que significa el valor de juntarnos a reconstruir esas historias. Nosotros entendimos, por ejemplo, la relación entre las masacres y los desaparecidos a partir de esos encuentros, de decir, estas son las que están oficialmente establecidas y por qué no aparece la otra, y también ocurrió otra en tal época, pero lo que pasa es que las muertes que aparecen en esas masacres no están, nunca les entregaron esos cuerpos a las familias. ¿Dónde están esos cuerpos? ¿Qué es lo que ha pasado con esos cuerpos? Y ahí fue donde empezamos a conocer esa tradición que existía en el río Cauca, en el cañón del río Cauca, pero que existe además en muchos otros ríos de Colombia, y después supimos que en muchos otros ríos del mundo ese acto de solidaridad, de humanidad, ese acto espiritual de recuperar cadáveres del río, y cuando supimos eso, los unos no sabían que los otros lo hacían. Eso hace parte de la reconstrucción de la memoria colectiva. Fue un momento muy especial, un momento de memoria, cuando unos narraban y sin conocerse, justo hacían lo mismo, tenían la misma práctica. Eso pasa también con el encuentro entre pescadores, cómo sus prácticas, sus técnicas ancestrales se reproducen en muchos espacios sin que la gente se haya podido encontrar nunca. Y con la técnica del barequeo, particularmente la manera como se desarrolla en el río Cauca con la separación a través de las hojas del bosque, también fue maravilloso ver cómo esa técnica ancestral, esa técnica muy propia de la cultura del territorio, pues se repetía en muchas partes del territorio a lo largo del cañón sin que la gente se hubiera conocido nunca,
sin que la gente hubiese conversado de un territorio al otro. Entonces creo que ahí esa es la oportunidad y eso logró transformar muchas cosas y logró generar cohesión. Yo creo que la institución de la política de muerte, la única manera de combatirla es unidos, es generando procesos organizativos, procesos de base, procesos que resignifiquen la vida. Y hemos venido diciendo, conversando y construyendo que necesariamente para valorar más la vida, porque lo que vemos es que no se valora la vida, no se respeta la vida, es porque no se respeta también la muerte. Cuando nos enteramos de las prácticas en relación a la muerte, del respeto que se tenía por los cementerios ancestrales, artesanales, independiente de las cosas tan horribles que nos haya tocado sufrir, había un respeto hacia ciertos lugares en donde se había destinado para los muertos. Ese respeto trascendió muchas décadas, trascendió unas situaciones de violencia, del 50, lo rastreamos hasta 1800, nos fuimos hacia atrás y eran los mismos sitios, esos mismos sitios de memoria. Y entendimos ahí que hoy la política de muerte se sustenta precisamente porque no hay respeto por la muerte, porque hay que reconocer el lugar de la muerte en la vida colectiva, en la vida individual, en la vida familiar. Hay que devolver el respeto a la muerte para poder respetar la vida. No puede ser que a un muerto, una retroexcavadora, como lo hizo Empresas Públicas de Medellín, por abrir camino, por abrir su mal llamado desarrollo, sencillamente tirara sus restos óseos cuando una familia lo estaba buscando, cuando una familia lo llora, cuando una familia está en conexión con ese muerto, abrieran los sitios en donde de manera humanitaria lo enterraron los pescadores y los tiraran estos restos como si no significaran nada al río, y se tuviera tanta falta de humanidad, de respeto por la muerte, al destruir un cementerio, a lo que hizo la Universidad de Antioquia, contratar por unos pesos ese mal llamado traslado administrativo del cementerio, que lo que ocasionó fue que se desaparecieran ya no solo los vivos que estábamos buscando, sino los muertos que estaban ahí, que sus familias hoy los están reclamando. Entonces, creemos que hay que respetar la muerte, respetar esos lugares de memoria y resignificar la vida para que tenga sentido. A mí particularmente me dolió mucho el asesinato del primer compañero, porque su familia decía que por lo menos había valido algo su muerte, que por lo menos había tenido sentido y que era la primera vez que escuchaban que de tantos muertos del territorio que todos los días caen hoy, era el primer muerto que salía por una noticia, el primer muerto que su vida había significado algo en la lucha. Bien, Francia, no sé si Francia quiera también hacer alusión a las preguntas. Nuevamente saludamos a los participantes en las distintas sedes, en Zarzal, en Tuluá, en Cartago, pero también en los distintos lugares en Colombia, en Venezuela, en Panamá. A todos los asistentes un especial saludo. Francia. Bueno, yo creo que nosotros, el tema de la intervención, creo que pues lo hemos vivido históricamente. Creo que históricamente hemos sido intervenidos de mala manera, pero hemos vivido esas intervenciones ahí un poco para expropiar nuestra dignidad todos los días también, y desde una lógica también de colonial, ¿sí? Desde esa lógica de vernos como inferiores y a los pobrecitos que hay que ir a intervenir y que hay que ir con esa cara de piedad a ayudarles, ¿sí?
eso lo que ha significado en gran medida ha sido, por un lado, lavar la cara sucia a la política de muerte que lo que hace ese tipo de intervenciones a veces es ocultar el verdadero rostro de esa política de muerte que se impone, y no ha sido una intervención para dignificar la vida. Y lo coloco en términos de proyectos de cooperación, por ejemplo. Todo el tiempo están interviniendo en nuestros territorios, todo el tiempo, pero la situación de la gente no cambia, ¿sí? Y luego hacen informes diciendo, no, gastamos tantos millones de dinero, pero la situación de la gente sigue siendo miserable. Pero están todas las fotos, están todos los informes, están todas las firmas de la gente. Es decir, que de alguna manera también se ha visto esto como una forma para lucrarse del dolor y de la tragedia y del sufrimiento. Y yo creo que eso es parte de los cambios que requieren pensarse una política para la vida, en cómo estos procesos se hacen con respeto, cómo estos procesos se hacen con compromiso real de cambio, de transformación en términos de positivos, en términos de ese cuidado, en cómo esos procesos de intervención tienen como centro principal la sabiduría de la gente, la sabiduría de las comunidades, porque muchas veces también es como que nosotros intervenimos, pero decimos cómo, ¿sí? Y se impone en las agendas en los territorios nuestros, y nosotros no hemos sido ajenos a esa realidad. Creo que eso nos ha pasado, nos ha atravesado, y en medio de todo eso, pues hemos hecho un liderazgo, algunos liderazgos más críticos en términos de esa forma de interactuar con las comunidades, interactuar con el territorio, y otros más proclives a la persuasión que este tipo de dinámicas ejercen en los territorios y ejercen en nuestros propios procesos, ¿sí? También siento que a veces esto ha generado una dependencia de la comunidad, en tanto a veces si no está el proyecto, si no está esa dinámica intervencionista, entonces no hay acciones propias muchas veces. No siempre ocurre, pero muchas veces pasa, ¿sí? Y ahí, pues, en todo eso yo creo que es parte, yo veo todo eso a veces como parte de la estrategia. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y malicioso con ese tipo de acciones. Y bueno, tristemente para mucha gente que a veces quieren ayudar, pues eso significa una barrera también, porque la comunidad se ha ido dando cuenta de eso. La gente se ha ido dando cuenta de la manipulación que se hace, de los mismos procesos que no avanzan, y que al final del día pues llega el que interviene, el que viene y afuera y se va, pero al final del día la comunidad sigue con el problema y enfrenta y en el territorio, ¿sí? Frente a lo de la memoria, pues yo creo que ha habido la necesidad de ir construyendo esa memoria ancestral, esa memoria colectiva como pueblo, y yo creo que hay una oralidad que para nosotros ha sido muy importante en ese ejercicio de memoria, y es la experiencia de resistencia que han realizado los mayores y mayoras, y que ese saber que ha ido pasando de generación en generación es lo que va vinculando a nuevas personas, ¿sí? En los procesos, y el conocer lo que ha pasado antes es lo que nos permite, digamos, tener como lecciones aprendidas también para cometer los mínimos errores posibles en ese caminar, en esa resistencia, en esa lucha. También saber cuál ha sido la estrategia histórica de la institución. Ha sido importante conocerlo desde esos procesos de memoria de memoria histórica que hemos hecho. Y bueno, en el norte del Cauca
Como mujeres negras, nosotras presentamos un informe a la Comisión de la Verdad que precisamente habla del territorio, de cómo es que la gente negra logró tener su territorio y cómo es que se ha ido despojando poco a poco. Entonces, conocer y saber que las tierras que consiguieron nuestros mayores y mayoras después de la abolición de la esclavitud, con mucho trabajo en las minas y en las haciendas, pues hoy son las tierras que han pasado por todas las trampas institucionales a manos de los ingenios azucareros, a manos de los terratenientes, ¿sí? Y yo creo que eso nos ha permitido entonces, a la hora de llegar a implementar otros proyectos que continúan en esa lógica de despojo, pues nos ha permitido esa memoria para decir un momento, aquí pasó esto, y no estamos dispuestos a que siga pasando lo mismo, ¿sí? Lo mismo el proyecto de Salvajina, yo no lo viví, ¿sí? Yo estaba recién nacida, pero lo vivió mi mamá, pero lo vivió mi familia, lo vivieron mis abuelos, y conocer esa historia de cómo fue que a ella le tocó enfrentar eso, pues es lo que hoy nos hace parar a nosotros a decir, ya hicieron un daño a nuestra familia, ahora el río Ovejas no se desvía a la Salvajina. Ahora Salvajina no es un proyecto de vida para nosotros. Y si ustedes van en esta región del norte del Cauca, o sea, no hay versiones positivas por parte de la comunidad. La mayoría de la gente tiene en su ser que Salvajina, esa represa que se construyó en nombre del desarrollo, ha significado un proyecto de muerte, de miseria y de empobrecimiento para la comunidad, y de destrucción ambiental, social, cultural, económica. Destruyó las economías propias de la gente, economías que se obtenían a partir de la minería tradicional, a partir de la pesca tradicional, a partir de la extracción de material de arrastres para la construcción de la vivienda, pero tener esa memoria nos ha permitido entender que esos proyectos no son aislados, que Salvajina fue un proyecto de región del suroccidente colombiano para avanzar el monocultivo de caña de azúcar. Entonces, secarlo, las madres viejas, secar los humedales en todo este valle geográfico del río Cauca, pues ha sido parte de esa conectividad entre la construcción de la represa Salvajina y la expansión del monocultivo de caña de azúcar, que por supuesto ayudó a quitar la tierra a la gente. Entonces, tener esa memoria nos ha servido para eso, para los que estamos hoy al frente alzando la voz, no olvidar que hay unos hechos históricos que han dañado y que han tenido propósitos comunes, que ha sido, no es el proyecto Salvajina, sino que es el megaproyecto económico del suroccidente, pensado, diseñado y planificado por las élites para expandir el monocultivo de caña de azúcar para producir energía que no beneficia a la comunidad, en su mayoría en esta región. Y también nos ha servido para darnos cuenta que esa expensa agrícola que había en esta región pues terminó perdiéndose. Creo que la memoria también nos ha servido para transmitir esos saberes ancestrales, culturales, espirituales, que nos han permitido ser comunidad, ser pueblo, que nos permite que los mayores nos digan resistimos, pero no aguantamos, porque resistir no es aguantar, ¿sí? Entonces, creo que ha jugado un papel importante ese tejer, ese andar. La memoria nuestra no ha sido una memoria escrita, ha sido una memoria que se ha transmitido a través de la oralidad, como lo sabemos hacer, y yo creo que ha sido fundamental el saber de nuestros mayores y mayoras en esa transmisión de saberes. ¿Cómo enfrentar la política de la muerte? Yo estoy de acuerdo con Isabel de la necesidad de articular acciones. Yo creo que solo el día que el pueblo colectivamente se una y ponga esa colectividad en favor de la vida, yo creo que es la posibilidad de hacer cambios de esa política de muerte, porque pues hoy es el pueblo el que también elige, ¿sí? Y eso se hace con política representativa, con claridad.
y es el pueblo el que también elige esa política de muerte, con todas las trampas de lo que eso significa, con todas las trampas que nos coloca, pero el pueblo elige y toma esas decisiones que luego se traducen en muerte, en despojo, en violencia y en miedos que no garantizan vivir en paz, vivir en libertad, vivir en condiciones dignas. Desafíos, yo creo que se ha venido trabajando desde cada una de las expresiones sociales. Creo que Colombia tiene muchos movimientos sociales. La importancia es cómo nos articulamos, reconociéndonos en la diferencia, construyendo de la diferencia, porque gran parte de los conflictos sociales que a veces ocurren al interior de nuestros procesos tienen que ver con no escuchar al otro, no entender al otro, no interpretar al otro, no dialogar con el otro, ¿sí? E imponer mi visión de lo que yo considero, y eso pasa desde la élite que nos impone, pero también pasa en los procesos nuestros, cuando intentamos imponer nuestra voz y no dialogar y construir desde visiones y puntos de vista diferentes, pero que siempre ponemos en el centro la vida. Creo que ahí hay unas lesiones bien grandes, por lesiones aprendidas y lesiones para aprender que debemos ir tejiendo. Pero sin duda creo que hay un despertar en este país que va en ese camino muy grande. Y ahí vamos. Gracias, Francia. Bueno, importante, hay muchas preguntas, Francia, Isabel Cristina. Creo que en aras del tiempo pues no podemos, digamos, hacerlas todas. Sin embargo, quisiéramos subrayar planteamientos de ustedes que han sido supremamente importantes. La intervención viene desde afuera y así poco se transforma. En la transformación comunitaria hay que hacer parte de. La intervención siempre está en la vida. Es necesario hacer cambios para que estos procesos favorezcan la vida de las comunidades, recuperar las confianzas de las personas, de los saberes comprendida. En el encuentro, en una fiesta, hasta que llega la violencia y ese espacio de encuentro se vuelve un espacio de temor. La memoria permanente, con los saberes de los mayores, de las mayoras, que cada vez crean más los saberes y que se antepone a la política de muerte. Ante la política de muerte debe constituirse organización social, resignificar la vida, pero también la muerte, otorgándole a la muerte un lugar en la vida. Tratando de recoger algunas de las preguntas que nos han formulado los participantes y dándole también lugar a algunas de las preguntas. Tendríamos otra para ustedes: ¿cuáles son los retos y los desafíos en la actual coyuntura para la defensa del territorio? Y aunada a las respuestas que ustedes han dado, también nos preguntan si esa familia extensa que expresan tanto Cristina como Francia podría también entenderse como esa familia que se extiende en relación con la naturaleza, en un diálogo de coexistencia. Y finalmente, para esta otra intervención, ¿en algún momento, por ustedes ser mujeres, pensaron que no tenían la oportunidad de llegar donde están y lograr lo que han logrado? Bueno, los retos sin duda son muchos, son de muchos tipos. El principal reto yo creo que es
con uno mismo, no perder la esperanza, porque a veces nos intentan arrebatar la esperanza. Sin esperanza es muy difícil seguir adelante, es muy difícil levantarse todos los días a pesar de la política de muerte, a pesar de la desazón, del desespero, de la angustia, de las situaciones tan difíciles que tenemos que afrontar todos los días. Pero definitivamente pues sin esa esperanza no podríamos volver a levantarnos. Entonces el principal reto es mantenerla. Yo estoy convencida y mis compañeros y compañeras también me han dicho en muchas ocasiones cómo han sentido que intentan arrebatarnos esa esperanza, llenarnos de desilusión con expresiones como si se es de Ríos Vivos, si se está organizado, jamás nada, por el hecho de que una mujer esté liderando este proceso, es la razón por la cual no se ha podido resolver absolutamente nada, es la razón por la cual hay tanto desastre, tanto caos, porque siempre hay todo este discurso que intenta cambiar la realidad, que intenta tergiversar la realidad. Creo que ese es el otro gran reto. Es muy difícil concebir esa verdad colectiva, y yo creo que el pueblo colombiano le tiene miedo a la verdad. Hemos estado acostumbrados a la simulación, hemos estado acostumbrados a la apariencia, a decirnos cosas que no son, que estamos bien cuando no lo estamos, que estamos avanzando, que somos una democracia consolidada, que tenemos una institucionalidad fuerte cuando no es cierto, cuando nuestra institucionalidad, cuando las universidades están cooptadas por el empresariado, por la mafia empresarial. Entonces el principal reto es reconocer esas verdades. Uno de los principales retos, decirnos la verdad, ser más transparentes, ser más sinceros y sinceras, ser autocríticos en el caso de las comunidades y decir, bueno, no, este proceso no va bien así, tenemos que reconocer estos conflictos internos, escucharnos, hacer las transformaciones necesarias del interior, mirar qué es lo que está pasando con los liderazgos, mirar qué está pasando con la renovación de esos liderazgos, de las mujeres en las juntas directivas de las organizaciones. Qué está pasando con el patriarcado y el machismo al interior de nuestros procesos organizativos, muy en relación con la tercera pregunta. Porque nos seguimos mintiendo. Muchas veces le preguntan a uno, bueno, ustedes que han trabajado el tema de género, y pues hemos alcanzado a tocar algunas cosas, pero no podemos decirnos que somos un movimiento que haya superado esas estructuras tan fuertes que impone la sociedad de discriminación en contra de las mujeres. Al interior del proceso también se viven. Hay que reconocerlos, pero hay que trabajar también en ellos, no solo identificar, reconocer esa verdad, sino juntarnos para generar estrategias para transformarlo. Entonces, pues siempre es un reto, porque la verdad, las verdades se nos escapan de las manos. Porque hay tanta bulla, decimos, tanta luz que pone su dirección en un sentido para que se oscurezca el resto. Eso lo decimos mucho en relación a lo que pasó en la tragedia del año 2018, que todo el mundo hablaba del túnel, que todo el mundo hablaba del colapso del túnel, y así de hecho se sigue narrando esa historia hoy. Hoy todo el mundo está, los ingenieros, la empresa, los medios de comunicación, hablan del colapso del túnel y no hablan de lo que estaba viviendo la gente en ese momento, que para nosotros fue el sellado de los túneles con cemento, que para nosotros fue la inundación del territorio. Entonces el problema nunca fue el colapso del túnel, por una fuerza, por la otra, por culpa de uno o del otro. Lo que es indiscutible es que sellaron 2 túneles con cemento y ocasionaron el colapso del tercero porque sabían que por ahí no cabía el agua. Ellos pusieron la dirección, esa luz en el túnel, para ocultar la verdad de lo que nos habían querido hacer históricamente, que es matarnos,
literalmente matar la comunidad porque le estorba a sus proyectos de muerte, como las grandes mineras que hay concesionadas en este territorio, incluso debajo del embalse, con varias concesiones mineras a Continental Gold y otras multinacionales, y hacia abajo del territorio, en la Mojana, títulos de explotación petrolera. Lo que quieren secar es la Mojana para sacar el petróleo que hay allí, y en todo este territorio, pues el oro que tienen nuestras montañas. Entonces, el reto es desenmarañar ese montón de relaciones, el reto es desentrañar esas verdades y desenmascarar a esos que intentan confundir, a esos que intentan decir que es otra cosa lo que está pasando. Cuando ese foco se dirige hacia las comunidades aguas abajo del muro, nosotros siempre estamos pensando qué nos van a hacer en las comunidades aguas arriba del muro. Y cuando se dirigió el foco hacia las comunidades aguas arriba del muro, hacia la zona de inundación, todo el tiempo estábamos pensando qué le van a hacer a las comunidades aguas abajo. Cuando empresas públicas de Medellín, cuando las multinacionales ponen el foco en un lado, ya nosotros sabemos lo que va a ocurrir en esos lados oscuros que dejan y la atención que necesitamos tener en esos lados oscuros, en esas sombras que generan para que no podamos ver. La familia extensa definitivamente es un diálogo con el entorno que nos rodea. Una compañera, doña Rocío, lo decía de una manera muy bella, y es que mi casa es entre la desembocadura del río San Andrés y el río Ituango. Mi casa no son 4 paredes, mi casa es el territorio. Y yo soy parte del territorio, soy un animal más, no me siento superior a él, no me siento superior a los otros animales, hago parte de este entorno natural, hago parte de ese ecosistema, lo respeto, lo valoro, y los que no lo valoren y los que no lo respeten son los que no han entendido la vida. Muchas gracias, Isabel Cristina. Bueno, yo creo que nuestra visión de familia extensa como pueblo afrocolombiano, pues es algo que se vive todos los días, y es esa relación con nuestro territorio. Nosotros creemos que sin territorio no somos, ¿sí? Que necesitamos el territorio como espacio de vida para ser. Y desde ahí yo creo que el soy porque somos, el Ubuntu, ¿sí? Que es entender que no somos parte de la naturaleza, que no somos dueños, perdón, sino que somos parte de la naturaleza, precisamente es lo que establece esos vínculos. Y bueno, las parteras saben bien, las parteras o comadronas en las comunidades que establecen ese vínculo umbilical con el territorio, yo creo que saben muy y conocen muy claro cuando estamos hablando de familia extensa, a qué nos estamos refiriendo. Y por supuesto que va más allá de las relaciones humanas, implica las relaciones espirituales, implica las relaciones con el territorio, implica las relaciones culturales que tejemos, y por supuesto nuestra cultura también se recrea y se hace en el territorio y con el territorio. Entonces, para nosotros eso yo creo que está claro como pueblo negro. Por eso cuidar esos territorios es parte esencial. Si yo aprendí que en el norte del Cauca me enseñaron que para ser libre hay que tener territorio. Sí. La libertad de nosotros está en la capacidad de tener el territorio donde se ejerce autonomía, donde se ejerce gobierno propio y donde se tejen esas relaciones humanas con la naturaleza. Si es sentido como mujer que por el hecho de ser mujer no podía llegar a donde he llegado, creo que no. Creo que siempre he aprendido a que somos seres humanos y bueno, lo que uno se proponga lo hace y lo logra. Y si
si he encontrado obstáculos en mi ejercicio de liderazgo como mujer, entonces ahí sí la respuesta sería sí. He encontrado bastantes, desde los comunitarios, pero también desde los institucionales, ¿sí? Y más siendo una mujer negra, afrodescendiente, he encontrado todos los obstáculos. Sin embargo, creo que he sido una mujer atrevida. Siempre me he atrevido porque así me formaron en mi casa y mi familia. Atrevernos, ¿sí? A pensar lo impensable, a creer en transformar lo que posiblemente otros crean que no se puede transformar. Y en eso, pues recuerdo cuando llegó la Anglo-Gola Ashanti a nuestro territorio, la gente decía, no, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esa empresa? La tercera más grande del mundo, es un monstruo, nosotros no vamos a poder. Y la gente dijo, otros poquitos. Dijimos, bueno, con el apoyo de los ancestros y las ancestras que nos guían, vamos a caminar y vamos a enfrentar y vamos a detener el despojo de nuestro territorio, de nuestra comunidad. No, que eso no se puede, que el Estado ya le entregó el territorio nuestro a la empresa, que aquí nos toca escoger su ropita y chao. Coge su ropita y chao, ¿pa' dónde? Las mayoras dijeron, no señor, este territorio es nuestro, este territorio es un legado. Y este territorio nosotros vamos a asegurar que sea un legado para nuestras nietas y para nuestros nietos. Y ese mandato nos ha servido como mujeres para llevar siempre esa voz de esas mayoras y mayores que, como decía Isabel, no saben leer y escribir, pero tienen una memoria de vida, de cómo es que esos lugares que habitamos y cohabitamos se han logrado por parte nuestra. Así que eso no ha sido un regalo, no es como los esclavistas eran tan buena gente que nos regalaron tierra, no. Los territorios en los cuales tenemos ahí sangre derramada de nuestros ancestros y ancestras, por parir la libertad, por dejarnos posibilidades de autonomía, por luchar por la dignidad de nuestro pueblo, y es la lucha que hemos venido haciendo, una lucha que no solamente es por la dignidad de nuestro pueblo como negro, sino una lucha por la dignidad humana, ¿sí? Por cuidar la vida, por garantizar la paz. Y por supuesto ahí nos hemos articulado y nos hemos hermanado en muchas juntanzas con muchas personas que hoy consideramos son parte de esa familia extensa, y que hay un sentir colectivo, yo creo hay una espiritualidad colectiva que se dispone a decir, bueno, yo soy parte de esa lucha, entonces también asumo y alzo mi voz de la misma manera que lo están haciendo el resto de mi familia. Entonces, para mí es eso. No ha sido, nunca he pensado que por ser mujer no puedo, pero sí he encontrado obstáculos para ese poder y para ese transformar por parte de quienes creen que no, que esos espacios no son para nosotras y que no tenemos el derecho y el deber también de disputarnos esos espacios. Creo que usar el amor maternal y el instinto del cuidado es algo que he aprendido en mi comunidad con las mujeres, y bueno, en muchos territorios también que no necesariamente son el espacio que me vio nacer, pero en esa comunidad extensa también que hemos ido haciendo y hemos ido construyendo. Gracias. Gracias, gracias Francia. Bueno, el tiempo se agota, tenemos muchas preguntas, como les decía, vamos a tratar de ir cerrando. Muy importante, mi casa es el territorio y yo soy parte del territorio. Sin territorio no somos el soy, porque somos parte de la naturaleza. Para ser libre hay que tener territorio donde se ejerce autonomía, gobierno propio y relaciones humanas con la naturaleza. El territorio es un legado. Los retos en la defensa del territorio, la verdad, la autocrítica, la renovación de los liderazgos, preguntarnos qué está pasando con el patriarcado y los machismos en las organizaciones sociales y desenmarañar, desenredar las verdades que se intentan ocultar.
Ya para ir cerrando, una última pregunta que intenta recoger varias de las que se han planteado. ¿Qué llamado y qué recomendaciones harían ustedes a la academia, a los procesos de formación para trabajadores, trabajadoras sociales que realizan trabajo con las comunidades y en la defensa del territorio? Además, leería unas 2 preguntas más que están muy de la mano, digamos, con el cierre. ¿Qué hacer ante el desgaste de las comunidades indígenas del Cauca frente a la respuesta del presidente Duque al dejar la silla vacía nuevamente en la reciente Minga? Empiezo si quieres. Muy bien, Francia, la escuchamos. Bueno, yo creo que ¿qué hacer? Me empiezo por la última pregunta. ¿Qué hacer frente al desplante del presidente Iván Duque al pueblo indígena movilizado? Yo creo que es la posibilidad de manifestarnos como país. O sea, la gente no puede seguir cómodamente, sí, con todos sus privilegios, un número de la sociedad esperando que sí, y usando mucho de esos privilegios en contra, esperando que sigan asesinando a la gente, sigan asesinando a los pueblos, como que nada pasa, ¿sí? El pueblo indígena, el pueblo negro, el pueblo campesino, las comunidades rurales, la gente empobrecida está viviendo una violencia absurda, una violencia que nos está matando todos los días, ¿sí? Que está explotando con granadas y con fusiles a muchos jóvenes en muchas partes del país. Yo creo que la indolencia, si no puede ser en un país que está diciendo que quiere construir la paz, en un país que está haciendo ese tránsito. Y yo creo que ya tenemos que salir de esa zona de confort y asumir que la responsabilidad de parar la violencia en este país va a ser la responsabilidad del pueblo, porque por parte del gobierno, por parte de quienes administran este país, no creo que va a haber cambio. Creo que el cambio tiene que surgir de nosotros como pueblo, ¿sí? Creo que ahí está la posibilidad de transformar, y es doloroso ver cómo mientras la gente indígena que le duele la muerte, que le duele lo que está pasando en los territorios, sale a manifestarse, quienes están muy cómodos y tranquilos, solo mandan mensajes por redes sociales, mensajes negativos para legitimar la lucha justa y necesaria que están planteando desde la Minga, ¿sí? Lo indígena, los negros, los campesinos. Creo que frente a eso hay que alzar la voz también. La gente que está en la ciudad tiene que reconocer que esta gente que está exigiendo garantías para la vida también le ha ayudado a sostener, de hecho hoy en medio de la pandemia, a sostenerse en la ciudad. ¿Sí? ¿Qué sería las ciudades sin el campo? ¿Sí? ¿Qué sería las ciudades sin la gente que ha estado allá sembrando la comida? ¿Qué sería de las ciudades hoy en medio de la pandemia si no tuviera comida, si no tuviera agua que no se produce en el supermercado, a pesar que hoy el supermercado la venda, pero agua se produce allá en esos territorios? Entonces, ¿qué sería de estas ciudades sin esos territorios por los cuales nos están asesinando, por los cuales están destruyendo la vida, por los cuales están silenciando las voces de líderes sociales y las voces de pueblos enteros que hoy se están manifestando?
Yo creo que ahí hay una responsabilidad también grande de entender que no es como hoy dijo el presidente de la ANDI, que las movilizaciones de los indígenas obstaculizan el desarrollo. Hay que preguntarle el desarrollo de quién. El desarrollo de su bolsillo, ¿sí? Porque el desarrollo de la gente y el bienestar de la gente, quien lo ha obstaculizado precisamente ha sido esa política de muerte que no nos ha permitido ser y que se ha centrado en la acumulación de capital en manos de unos pocos a costa del detrimento, del envenenamiento y la destrucción de la vida de la mayoría de la gente en este país, ¿sí? En segundo lugar, creo que la academia, el papel de la academia en esto, creo que la academia en general, ¿sí? Algunas excepciones de algunas disciplinas, ¿sí? Sobre todo las disciplinas sociales han hecho una excepción, algunas, no todas, en producir conocimiento para ponerlo al servicio de la vida. Pero las ciencias duras que llaman, ¿sí? Y la mayoría del conocimiento académico ha estado también al servicio de la muerte. Sí, había una hipocresía ahí en la academia. Y yo creo que hoy a sincerarse y asumir la necesidad de transformar implica que la academia de manera radical empiece a producir conocimiento que se pone al servicio de la vida, que se piensa para la vida, que se al servicio de la vida.